Pensaron que era un moribundo más junto al río. Una pobre viuda, dos niños hambrientos y una cabaña unida por la esperanza. ¿Qué podían ofrecerle? Lo arrastraron al interior y lo cuidaron hasta que volvió a la vida. Pero cuando el repentino peligro llamó a su puerta, les demostró exactamente quién era. Te sorprenderá. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El sol de agosto caía implacable sobre las llanuras de Texas, convirtiendo la tierra en una costa agrietada que crujía bajo los pies descalzos de Corabel. El aire ondulaba con ondas de calor, que hacían que el horizonte pareciera un espejismo, una promesa cruel de agua que nunca llegaba. Cora se detuvo junto al lecho seco del río, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, mientras observaba las raíces expuestas de los mezquites. «Mamá, ¿hay algo aquí?», preguntó Rosie, su hija de 10 años, cuya voz flotaba con esa mezcla particular de esperanza y resignación, que había aprendido demasiado pronto. «Siempre hay algo, mi niña», respondió Cora, aunque su propia voz traicionaba la incertidumbre que llevaba cargando como una piedra en el pecho desde hacía 3 años. Solo hay que saber dónde buscar. Ellie, de 7 años, permanecía en silencio junto a un arbusto espinoso, sus pequeños dedos trabajando con cuidado para desenredar las ramas secas que servirían de leña. Desde la muerte de su padre, el niño había desarrollado una quietud que preocupaba a Cora, como si las palabras fueran un lujo que ya no podían permitirse. La familia había salido antes del amanecer, cuando el aire aún conservaba algo de la frescura nocturna. Ahora, con el sol acercándose a su punto más alto, Cora sabía que tenían poco tiempo antes de que el calor se volviera peligroso. Su vestido, remendado tantas veces que las costuras originales eran apenas un recuerdo, se pegaba a su espalda empapada en sudor. «Miren esto», murmuró, arrodillándose junto a una planta de tuna. Las pencas carnosas prometían agua y sustancia, algo que podría estirar el guiso de frijoles de esa noche. «Rosie, trae el saco». Mientras trabajaba, cortando cuidadosamente las pencas para evitar las espinas, Cora permitió que su mente vagara. 3 años. 3 años desde que el toro de Hendrix había aplastado a Samuel contra la cerca, dejando la viuda con 2 niños y una deuda que crecía como las malas hierbas después de la lluvia. Había vendido todo lo que tenía valor: el reloj de bolsillo de Samuel, sus herramientas, incluso el vestido de boda de su madre. Lo único que quedaba era la pequeña cabaña al borde del pueblo, tan deteriorada que ni siquiera los especuladores de tierras se molestaban en ofrecerle nada por ella. «Mamá», la voz aguda de Rosie la sacó de sus pensamientos. «Hay algo allá». Cora siguió la dirección del dedo extendido de su hija. Al principio no vio nada más que la hierba amarillenta y los arbustos dispersos. Pero entonces, entre las sombras proyectadas por un grupo de mezquites, distinguió una forma que no pertenecía al paisaje. Se acercó despacio, con Rosie pegada a su falda, y Ellie siguiéndolas a pocos pasos. Lo que encontró le arrancó un jadeo involuntario. Un hombre yacía boca abajo en la tierra, tan inmóvil que por un momento pensó que estaba muerto. Su camisa, que una vez había sido blanca, estaba empapada de sangre y tierra. Su sombrero había rodado varios pies, y su cabello castaño estaba enmarañado con sudor y polvo. Una mancha oscura se extendía debajo de él, y Cora pudo ver al menos 2 agujeros de bala en su espalda. «Está muerto», susurró Rosie, aferrándose más fuerte a la falda de su madre. Cora se arrodilló junto al hombre, acercando su oído a su boca. Un aliento débil y entrecortado rozó su mejilla. «No», murmuró, «pero casi». Ellie se había acercado por el otro lado, sus ojos oscuros fijos en el rostro del extraño. Era un hombre joven, quizás de 30 años, con rasgos que habrían sido apuestos sin la palidez mortal, y las líneas de dolor grabadas alrededor de sus ojos cerrados. «¿Quién crees que es?», preguntó Rosie. «No lo sé». Cora examinó la ropa del hombre. Sus pantalones eran de buena tela,
aunque ahora estaban descavados y manchados. Sus botas, a pesar del estado en que se encontraban, habían sido caras. Esto no era un vagabundo común, pero alguien quería verlo muerto. Durante un largo momento, Cora permaneció inmóvil, sopesando sus opciones. Cada fibra de su ser maternal le gritaba que se alejara, que protegiera a sus hijos de lo que fuera que había traído la violencia hasta este hombre. Pero otra parte de ella, la parte que aún recordaba lo que significaba tener esperanza, no podía simplemente dejarlo morir. Ayúdenme, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Vamos a llevarlo a casa. ¿Estás segura, mamá? Preguntó Rosie, pero ya se estaba moviendo para ayudar. No, admitió Cora, pero no podemos dejarlo aquí. Entre los tres lograron voltear al hombre, revelando una cara que confirmaba las sospechas de Cora. Este no era un hombre común, incluso inconsciente y al borde de la muerte. Había algo en él que hablaba de poder, de autoridad. Sus manos, aunque callosas por el trabajo, eran las de alguien que había conocido comodidades. El viaje de regreso a la cabaña fue una pesadilla. El hombre era pesado, y cada pocos pasos tenían que detenerse para descansar. El sol continuaba su marcha implacable hacia el cenit, y para cuando divisaran los tablones desgastados de su hogar, los tres estaban empapados en sudor y tambaleándose por el agotamiento. La cabaña de Cora consistía en 2 habitaciones pequeñas y un desván, al que se accedía por una escalera de mano. La habitación principal servía como cocina, comedor y sala de estar, mientras que el único dormitorio lo compartía con sus hijos. No había lugar para un extraño, especialmente uno que pudiera traer problemas. Pónganlo en mi cama, decidió Cora, apartando las mantas raídas. Rosie, ve por agua del pozo. Ellie, necesito que traigas las hierbas que tengo secándose en el desván. Mientras sus hijos corrían a cumplir sus órdenes, Cora comenzó a examinar las heridas del hombre. Había visto suficiente violencia en su vida como para reconocer los signos. Las balas habían atravesado limpiamente, lo cual era una bendición. Si hubieran quedado dentro, no habría tenido las herramientas ni el conocimiento para extraerlas. Con agua tibia y los pocos trapos limpios que tenía, comenzó a lavar la sangre y la tierra. El hombre gimió una vez, un sonido gutural que la sobresaltó, pero no despertó. Su respiración era irregular, y cuando Cora puso su mano sobre su frente, la encontró ardiendo de fiebre. ¿Va a vivir?, preguntó Ellie desde la puerta, sosteniendo un manojo de hierbas secas. No lo sé, respondió Cora honestamente, pero vamos a hacer todo lo que podamos. Trabajó en silencio, limpiando las heridas y aplicando cataplasmas hechas con las hierbas que había aprendido a usar de su madre. No era doctora, pero la pobreza le había enseñado a ser ingeniosa. Había cuidado a Samuel después de accidentes menores. Había tratado las fiebres de sus hijos. Había cosido cortes y vendado huesos rotos. Cuando terminó, el hombre parecía un poco más humano. Las heridas estaban limpias y vendadas, y aunque su respiración seguía siendo laboriosa, el color comenzaba a regresar lentamente a su rostro. Mamá, dijo Rosie, que había estado observando desde la puerta. ¿Cómo vamos a explicar esto? Era una buena pregunta. En un pueblo pequeño como el suyo, los secretos eran tan raros como la lluvia en agosto. Si alguien se enteraba de que había un hombre en su cama, las habladurías comenzarían inmediatamente. Y si era cierto que alguien había intentado matarlo, podría traer peligro a su puerta. Nadie puede saber que está aquí, dijo finalmente. Al menos no hasta que sepamos quién es y qué pasó. Esa noche, Cora y sus hijos durmieron en el piso de la habitación principal, usando mantas viejas como colchones. Cada gemido o movimiento del extraño la despertaba, haciéndola preguntarse si había cometido el error más grande de su vida. Fue cerca del amanecer cuando el hombre finalmente despertó. Cora había estado medio dormida cuando escuchó un grito ahogado.
Se incorporó de inmediato, viendo al hombre tratando de sentarse en la cama, sus ojos salvajes de pánico y confusión. Denton, gritó con la voz ronca. Sabía que no podía. Shh. Koda se acercó lentamente, como se acercaría a un animal herido. Está bien. Está a salvo. Los ojos del hombre se enfocaron en ella, y por un momento, Koda vio algo en ellos que le cortó la respiración. No era solo dolor físico, sino algo más profundo. Traición. Pérdida. Una soledad tan intensa que casi podía tocarla. ¿Dónde estoy? Susurró. En mi casa, respondió Koda suavemente. Lo encontramos herido cerca del río. ¿Puede decirme su nombre? El hombre la estudió durante un largo momento, como si estuviera sopesando qué tanto podía confiar en ella. Finalmente, cerró los ojos y volvió a recostarse. Colt, murmuró. Me llamo Colt. No mencionó apellido. Y algo en su tono le dijo a Koda que no debía presionar. Por ahora, era suficiente que estuviera vivo. Soy Koda Bell, dijo. Estos son mis hijos, Rosie y Ellie. Colt asintió débilmente, su respiración ya volviéndose más laboriosa por el esfuerzo de hablar. Gracias, murmuró, y luego se sumió nuevamente en un sueño inquieto. Koda se quedó sentada junto a la cama mientras el sol comenzaba a filtrarse por las rendijas de las tablas mal ajustadas. Se preguntó qué había hecho, qué había puesto en movimiento al traer a este extraño a su hogar. Pero cuando miró su rostro en el sueño, vio algo que no había visto en mucho tiempo: esperanza. Fuera, el viento soplaba entre los mezquites, llevando consigo el olor a tierra seca y la promesa de otro día caluroso. Pero dentro de la pequeña cabaña, algo había cambiado. El destino había puesto a un extraño en su camino. Y Koda Bell, que había aprendido a sobrevivir con muy poco, ahora tenía que decidir si estaba lista para arriesgarlo todo por un hombre cuyo nombre completo ni siquiera conocía. Los secretos, reflexionó, tenían una manera peculiar de cambiar todo. Y mientras observaba el rostro dormido de Colt, no pudo evitar preguntarse qué secretos traería consigo ese hombre, y si ella tendría la fuerza para enfrentarlos cuando finalmente salieran a la luz. Contar y preparar esa historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Los secretos tenían una manera peculiar de cambiar todo. Y mientras Koda observaba el rostro dormido de Colt en la tenue luz del amanecer, sintió que algo fundamental había cambiado en el aire mismo de su hogar. El viento matutino susurraba entre las tablas sueltas de la cabaña, pero por primera vez en años, el sonido no le pareció una amenaza de desolación, sino algo más complejo, una promesa incierta de cambio. 3 días habían pasado desde que encontraron a Colt junto al río seco. 3 días de vigilias nocturnas, y alimentarlo con caldo de huesos cuando despertaba lo suficiente para tragar, de cambiar vendajes empapados en sudor y sangre. La fiebre había bajado la noche anterior, y esa mañana, cuando Koda se acercó a revisar sus heridas, se encontró con un par de ojos grises completamente despiertos observándola. Buenos días, dijo él, su voz aún ronca pero más fuerte que antes. Koda sintió un rubor inesperado subir por su cuello. En la luz clara del día, pudo ver lo que había pasado por alto en la urgencia de salvarlo. Colt era un hombre extraordinariamente apuesto. Sus rasgos eran fuertes pero refinados, y había algo en la manera en que la miraba que la hacía sentir como si fuera la primera vez en años que alguien realmente la veía. Buenos días, respondió, apartando la mirada mientras fingía organizar las hierbas medicinales en la mesa. ¿Cómo se siente? Como si me hubiera pateado una manada de caballos salvajes, admitió Colt, intentando incorporarse. Un gemido de dolor lo detuvo a medio camino. Pero vivo gracias a usted. Quédese quieto, ordenó Koda, acercándose para ayudarlo a recostarse. Las balas atravesaron limpio,
pero perdió mucha sangre. Necesita tiempo para sanar. Colt estudió su rostro mientras ella revisaba los vendajes. Cora era consciente de cada movimiento, de cada lugar donde sus dedos rozaban su piel. Hacía tanto tiempo desde la última vez que había tocado a un hombre que no fuera su hijo, que la intimidad necesaria para cuidar sus heridas la perturbaba de maneras que no quería examinar demasiado de cerca. No me ha preguntado qué pasó, observó Colt. Los hombres heridos necesitan sanar antes de contar sus historias, respondió Cora, aunque la curiosidad la había estado royendo como un ratón persistente. Cuando esté listo para hablar, escucharé. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por los sonidos matutinos, el canto distante de un gallo, el crujir de las tablas expandiéndose con el calor creciente, las voces de Rosie y Ellie jugando en el patio. Sus hijos, dijo Colt, son buenos niños. Lo son, acordó Cora, y no pudo evitar que su voz se suavizara con orgullo maternal. Rosie tiene la curiosidad de su padre, siempre haciendo preguntas. Y Ellie tiene un corazón tierno aunque trata de ocultarlo. Su esposo murió hace 3 años, respondió Cora simplemente. Un accidente en el rancho de Hendrix. Colt asintió, reconociendo el dolor en su voz sin presionar por más detalles. Había algo en su consideración que la sorprendió. La mayoría de los hombres que conocía habrían seguido preguntando, curiosos por los detalles mórbidos, o calculando sus posibilidades con una viuda. Debo marcharme pronto, dijo Colt después de un momento. No quiero traerle problemas. ¿Qué clase de problemas?, preguntó Cora, aunque algo en su estómago se tensó al hacer la pregunta. Los ojos de Colt se endurecieron, y por un momento, Cora vislumbró algo peligroso debajo de su gratitud aparente. Los hombres que hicieron esto no van a dejar que las cosas queden así. Si me encuentran aquí, entonces, nos aseguraremos de que no lo hagan, interrumpió Cora, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Al menos hasta que pueda montarse de nuevo. Colt la estudió durante un largo momento, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué arriesgar todo por un extraño? Era una pregunta que Cora se había hecho docenas de veces en los últimos 3 días. ¿Por qué había puesto en peligro la frágil seguridad que había construido para sus hijos? Porque cada vez que lo miraba sentía como si algo largo tiempo dormido en su pecho comenzara a despertarse. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, dijo finalmente. Los días que siguieron desarrollaron un ritmo propio. Colt sanaba más rápido de lo que Cora había esperado, la fuerza regresando gradualmente a su cuerpo herido. Por las mañanas, cuando Cora salía a buscar leña, o revisar las trampas para conejos que había colocado Samuel años atrás, a menudo regresaba para encontrar a Colt hablando en voz baja con Rosie, quien había perdido rápidamente cualquier timidez inicial. Me estaba contando sobre las estrellas, le explicó Rosie una tarde, sus ojos brillando con entusiasmo. Dice que si sabes leerlas correctamente, nunca te perderás. Ellie era más cauteloso, observando a Colt desde la distancia con la desconfianza instintiva de un niño que había aprendido que los hombres podían desaparecer sin previo aviso. Pero incluso él comenzó a suavizarse cuando Colt, a pesar de sus heridas aún sensibles, insistió en ayudar a preparar la cerca rota que había estado esperando atención desde el invierno anterior. No necesita hacer eso, protestó Cora, observando mientras Colt examinaba las tablas sueltas. Debería estar descansando. He descansado suficiente, respondió Colt, y había algo en su voz que sugería que el descanso no era algo con lo que estuviera completamente cómodo. Además, un hombre debe ganarse su lugar. Trabajaron juntos esa tarde, Colt dirigiendo mientras Ellie sostenía las tablas, y Cora martillaba los clavos. Era trabajo simple, pero había algo profundamente satisfactorio en la colaboración. En la manera en que se movían alrededor del otro sin necesidad de muchas palabras. Fue mientras estaban terminando que Cora notó la alforja.
Había estado guardada debajo de la cama durante días, olvidada en la urgencia de salvar la vida de Colt. Pero ahora, mientras recogía los trapos sucios para lavarlos, la alforja se volcó, derramando su contenido por el suelo de tablones desgastados. Lo que vio la dejó sin aliento. No era solo la cantidad de dinero, aunque había más efectivo del que había visto junto en toda su vida. Era la calidad de todo. Un reloj de oro con iniciales grabadas, una pistola con cachas de nácar, y más revelador que todo, papeles legales con un sello elegante, y el nombre, Rawlings Ranch, impreso en letras doradas. Rawlings, murmuró para sí misma, las piezas cayendo en su lugar con una claridad repentina y perturbadora. Colt Rawlings, el hombre más rico del condado, propietario de más tierra de la que podría ver desde cualquier punto alto. El hombre cuya palabra podía hacer o deshacer familias enteras, incluyendo la suya. ¿Cora? La voz de Colt desde la puerta principal la sobresaltó. Rápidamente, comenzó a meter todo de vuelta en la alforja, pero era demasiado tarde. Él había visto su expresión. «Usted sabe», dijo, no como una pregunta sino como una declaración. Cora se enderezó lentamente, sosteniendo la alforja contra su pecho como si fuera un escudo. ¿Por qué no me lo dijo? Colt entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. De repente, el espacio pareció más pequeño, más cargado. ¿Le habría importado? Preguntó. Si hubiera sabido quién era, ¿aún me habría traído a casa? Era otra pregunta difícil, y Cora se encontró luchando con la respuesta. Colt Rawlings tenía la reputación de ser justo pero implacable. Había historias sobre familias desalojadas de tierras que habían ocupado durante generaciones, sobre hombres que habían desaparecido después de oponerse a él. Pero también había historias sobre su generosidad, sobre préstamos que nunca cobraba, sobre viudas cuyas hipotecas misteriosamente se pagaban solas. No lo sé, admitió finalmente. Pero me mintió. No mentí, protestó Colt. Simplemente no dije toda la verdad. ¿Cuál es la diferencia? Colt se acercó, y Cora pudo ver la frustración y algo más profundo en sus ojos. La diferencia es que por primera vez en años, alguien me miró sin ver el dinero primero. Me miró como a un hombre, no como a una oportunidad o una amenaza. Sus palabras la golpearon con más fuerza de la que había esperado. En ellas, reconoció un eco de su propia soledad, del aislamiento que venía con ser reducida a una sola cosa. En su caso, la viuda pobre; en el suyo, el hombre rico. Sus heridas, dijo Cora, cambiando de tema porque la intensidad en sus ojos la estaba asustando de maneras que no quería explorar. ¿Quién le hizo esto? La expresión de Colt se endureció. Frank Denton. Mi socio. O lo era, hasta que decidió que prefería tener mi parte del negocio también. Cora conocía ese nombre. Todo el mundo en el condado conocía a Frank Denton. Encantador en público, despiadado en privado. Si había intentado matar a Colt Rawlings, no se detendría hasta terminar el trabajo. Tienen que saber que usted sigue vivo, dijo, la realización golpeándola como un martillo. Van a venir a buscarlo. Sí, admitió Colt. Por eso tengo que irme. Esta noche, si es posible. No puede, protestó Cora. Aún no está lo suficientemente fuerte. Esas heridas podrían abrirse de nuevo y si está solo. Y si me quedo, usted y los niños están en peligro, interrumpió Colt. ¿Vale mi vida la de ellos? Era una pregunta imposible, y ambos lo sabían. Pero antes de que Cora pudiera responder, la puerta se abrió de par en par, y Rosie entró corriendo. «Mamá», gritó, «hay hombres viniendo por el camino». A través de la ventana, Cora pudo ver una nube de polvo acercándose. 3 jinetes montando duro hacia la cabaña. Incluso a la distancia, pudo ver el brillo del metal. «Armas. Escóndeme», dijo Colt con urgencia, ya moviéndose hacia el armario. «Dígales que no me ha visto. ¿Y si no me creen?» Los ojos de Colt se encontraron con los suyos,
y en ellos, Cora vio una promesa y una advertencia. Entonces corremos juntos, o caemos juntos. Los cascos se acercaban, el sonido resonando como truenos en el aire quieto de la tarde. Cora miró a Toshi, luego hacia la puerta donde sabía que Eri estaba jugando, inconsciente del peligro que se aproximaba. Todo había cambiado en un instante. El extraño herido que había salvado por compasión resultó ser el hombre más poderoso del condado. Y ahora, ese poder estaba a punto de traer violencia a su puerta. Pero mientras veía a Colt desaparecer en las sombras del armario, se dio cuenta de algo más. Ya no se trataba solo de salvarlo a él. Se trataba de salvar la familia que, sin darse cuenta, habían comenzado a formar. Los jinetes se detuvieron frente a la cabaña con un estruendo de cascos y arneses. Cora se alisó el vestido, respiró profundo, y salió a enfrentarlos con la única arma que tenía. La determinación férrea de una madre protegiendo a los suyos. El hombre que desmontó primero era alto y elegante, con el tipo de sonrisa que había aprendido a desconfiar. Demasiado amplia, demasiado fácil. Su traje era fino, aunque empolvado por el viaje, y la pistola en su cadera tenía el brillo que venía del uso frecuente. Señora Bell, dijo, tocándose el sombrero con una cortesía que no llegaba a sus ojos. Frank Denton, de Denton Ranch. Me preguntaba si podría hablar con usted un momento. Cora mantuvo sus manos firmes a sus costados, aunque cada instinto le gritaba que corriera. Señor Denton, respondió, su voz más firme de lo que había esperado. ¿En qué puedo ayudarle? Los otros dos hombres permanecieron montados, sus manos descansando casualmente cerca de sus armas. Eran del tipo que Cora reconocía. Pistoleros pagados, hombres cuya lealtad se compraba con oro y se mantenía con miedo. Estoy buscando a un hombre, dijo Denton, acercándose lo suficiente como para que ella pudiera oler el whisky en su aliento. Colt Rawlins. Hubo un malentendido hace unos días, y me preocupa que pueda estar herido, perdido en algún lugar de esa área. ¿Un malentendido?, repitió Cora, luchando por mantener su expresión neutral. La sonrisa de Denton se ensanchó, pero sus ojos permanecieron fríos como el hierro. Los negocios pueden volverse complicados, señora Bell. Estoy seguro de que una mujer como usted lo entiende. A veces los hombres se acaloran. Dicen cosas que no deberían. Hacen cosas que lamentan después. Desde la esquina de la cabaña, Rosie apareció con Eri pegado a su falda. Los ojos de ambos niños estaban muy abiertos, captando la tensión en el aire, incluso sin entender completamente su fuente. Mis hijos, murmuró Cora, instintivamente moviéndose para ponerse entre ellos y los extraños. Niños hermosos, observó Denton, pero había algo en la manera en que los miraba que hizo que la piel de Cora se erizara. Debe ser difícil criarlos sola. Este es un país peligroso para una mujer sin protección. La amenaza implícita colgaba en el aire como humo de pólvora. Cora sintió que su columna se enderezaba, encontrando una fuerza que había olvidado que poseía. Nos las arreglamos bien, dijo firmemente. Estoy seguro. Denton miró alrededor del patio, tomando nota de la cerca recién preparada, del pozo que había sido claramente usado recientemente, de los pequeños signos que podrían indicar la presencia de otro adulto. Pero volviendo a mi pregunta original, ¿ha visto a Colt Rawlins? Es un hombre alto, cabello castaño, probablemente herido. Vale mucho dinero para la persona que pueda ayudarme a encontrarlo. El corazón de Cora latía tan fuerte que estaba segura de que Denton podía escucharlo. En el armario, sabía que Colt estaba escuchando cada palabra, probablemente luchando contra el impulso de salir y enfrentar a su traidor cara a cara. No he visto a nadie como ese, mintió, las palabras saliendo más suaves de lo que había esperado. Si hubiera un hombre herido por aquí, ¿no cree que habría buscado ayuda del doctor en el pueblo? Denton estudió su rostro con la intensidad de un halcón evaluando a su presa. Tal vez, pero tal vez un hombre en la situación de Rawlins
Preferiría evitar lugares públicos. Tal vez buscaría ayuda de alguien más discreto. Uno de los pistoleros montados se aclaró la garganta. Jefe, encontré rastros de sangre cerca del río. Bastante viejos, pero definitivamente humanos. Los ojos de Denton se iluminaron con interés renovado. ¿De verdad? ¡Qué interesante! Señora Bell, ¿está segura de que no ha visto nada inusual cerca del río últimamente? Cora forzó una expresión de confusión inocente. Voy al río frecuentemente a buscar raíces y leña. Si hubiera sangre la habría notado. Por supuesto, dijo Denton. Pero su tono había cambiado, volviéndose más afilado. Una mujer observadora como usted notaría algo así. Se acercó más, y Cora pudo ver las líneas crueles alrededor de sus ojos, las marcas de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería por cualquier medio necesario. Permítame ser más directo, señora Bell. Colt Rawlins es un hombre peligroso. Ha hecho enemigos poderosos, hombres que no se detendrán ante nada para encontrarlo. Si está aquí, si usted lo está escondiendo, está poniendo a sus hijos en peligro mortal. No está aquí, insistió Cora, pero pudo escuchar el temblor en su propia voz. Denton sonrió, y fue la sonrisa más fría que había visto jamás. Me alegra escuchar eso, porque sería una pena que algo le pasara a una familia tan encantadora por un malentendido. Se volvió hacia sus hombres. Revisen el área, el granero, el pozo, cualquier lugar donde un hombre herido podría esconderse. No. La palabra salió de Cora antes de que pudiera detenerla. No pueden. Esta es mi propiedad. Denton se volvió lentamente hacia ella, su expresión cambiando de falsa cortesía a algo mucho más peligroso. ¿Está rechazando ayudar en la búsqueda de un hombre desaparecido, señora Bell? Eso podría ser interpretado como obstrucción. El sheriff no miraría con buenos ojos tal comportamiento. Cora se encontró atrapada, cada opción llevando al desastre. Si permitía que registraran la propiedad, encontrarían a Gold. Si se resistía más, confirmaría sus sospechas. Y todo el tiempo, Rosie y Ellie permanecían detrás de ella, vulnerables e inocentes. Fue entonces cuando una voz familiar cortó el aire tenso. Por el amor de Dios, Patton Rawlins, gracias al cielo que está vivo. Todos se volvieron hacia el sonido. Un hombre mayor montado en un caballo sudoroso se acercaba al galope, su rostro curtido por el sol brillando de alivio y alegría. Cora no lo reconoció inmediatamente, pero por la manera en que los ojos de Denton se entrecerraron, era claro que él sí. Silas Boone, murmuró Denton. ¿Qué estás haciendo aquí, viejo? El hombre que había llamado Silas desmontó con la agilidad de alguien que había estado montando a caballo toda su vida. Era delgado pero fuerte, con cabello gris bajo un sombrero desgastado, y ojos azules que brillaban con una lealtad feroz. He estado buscando al patrón durante días, dijo Silas, ignorando completamente a Denton, y dirigiéndose directamente hacia la cabaña. Cuando el caballo de Rawlins regresó solo, sabía que algo había pasado. ¿Está dentro, señora? Cora se quedó inmóvil, atrapada entre las mentiras que había estado contando y esta nueva complicación. En el silencio que siguió, pudo escuchar el suave sonido de una puerta abriéndose. Colt emergió del armario, moviéndose lentamente pero con dignidad intacta. Incluso herido, incluso pálido por la pérdida de sangre, había algo majestuoso en él que llenaba el espacio. Los vendajes bajo su camisa eran visibles, y Cora pudo ver el esfuerzo que le costaba mantenerse erguido, pero su voz era firme cuando habló. Silas, dijo simplemente, me alegra verte. El rostro del hombre mayor se arrugó de emoción. Patrón, pensé que estaba muerto. Cuando encontramos la sangre, cuando los hombres de Denton dijeron que había tenido un accidente. No fue un accidente, interrumpió Gold, sus ojos fijos en Denton. Fue una emboscada, una traición. Denton había palidecido, pero rápidamente recuperó su compostura. Gold, amigo mío, has estado enfermo.
delirando. No sabes lo que dices. Sé exactamente lo que digo, respondió Gold, acercándose paso a paso. Sé que tú y tus hombres me dispararon y me dejaron morir. Sé que has estado diciéndole a todo el mundo que tuve un accidente de casa. Y sé que has estado tratando de reclamar mi tierra mientras pensabas que estaba muerto. Los pistoleros de Denton habían movido sus manos más cerca de sus armas, pero Silas había hecho lo mismo. A pesar de su edad, había algo en él que sugería que no sería un oponente fácil. Estas son acusaciones serias, Gold, dijo Denton, su voz perdiendo toda pretensión de amistad. Espero que tengas pruebas. Las tengo. Gold sacó un papel doblado de su bolsillo. Tu propia letra, Frank. El contrato que firmaste con los hombres de Colorado Springs, vendiendo mi tierra mientras pensabas que estaba muerto. El aire se espesó con tensión. Coda instintivamente empujó a Dorsey y Ellie detrás de ella, preparándose para lo peor. Señora Bell, dijo Silas de repente, no sé cómo encontró al patrón, pero le debo una deuda que nunca podré pagar. Ese hombre significa todo para mí, y para docenas de familias que trabajan la tierra Rawlins. Coda miró a Colt, viendo en sus ojos una mezcla de gratitud y algo más profundo. En los últimos días, había visto destellos del hombre detrás del poder y la riqueza. Ahora, viendo la lealtad feroz en los ojos de Silas, comenzó a entender quién era realmente Colt Rawlins. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, murmuró. No, dijo Colt firmemente. Hiciste lo que una mujer extraordinaria habría hecho. Arriesgaste todo por un extraño, y nunca lo olvidaré. Denton había estado escuchando el intercambio con creciente furia. Ahora, con su plan expuesto y su traición revelada, las máscaras finalmente cayeron. Muy conmovedor, dijo con sarcasmo. Pero me temo que esto no cambia nada. Accidentes pueden pasar, especialmente a personas que interfieren en cosas que no les conciernen. Su mano se movió hacia su pistola, pero se detuvo cuando la voz fría de Colt cortó el aire. No lo haría si fuera tú, Frank. Denton siguió la dirección de la mirada de Colt y vio lo que había pasado por alto. Silas tenía su rifle apuntado directamente a su pecho, y había aparecido otro hombre más. Uno de los trabajadores de Rawlins, desde detrás del granero. Parece que está superado en número, observó Colt. Por un momento, el aire vibró con violencia potencial. Entonces, Denton relajó su postura ligeramente. Esto no ha terminado, Rawlins, dijo. Puedes haber sobrevivido esta vez, pero hay más de una manera de conseguir lo que quiero. Sus ojos se deslizaron hacia Cora y los niños, y la promesa en ellos era clara. Si les haces daño a ellos, dijo Colt, su voz tan fría como el acero, te cazaré hasta los confines de la tierra. Denton montó su caballo, sus hombres siguiendo su ejemplo. Esto no ha terminado, repitió, y luego espoleó su caballo hacia el pueblo. En el silencio que siguió a su partida, Coda se encontró temblando, no de miedo, sino de alivio acumulado. Todo había cambiado de nuevo, pero esta vez no estaba sola enfrentando lo desconocido. Colt se acercó a ella, ignorando la manera en que sus heridas protestaban por el movimiento. Coda, dijo suavemente, no sabía que esto pasaría. No sabía que te pondría en peligro de esta manera. Ella miró su rostro, viendo la culpa y la preocupación allí, pero también viendo algo más. Un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, que no fuera tierra o ganado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Colt miró hacia la dirección en la que Denton había desaparecido, luego de vuelta a ella. Ahora, dijo, ahora luchamos por lo que es nuestro. Y por primera vez desde que había encontrado al hombre herido junto al río, Corabel creyó que tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad de ganar. Pero mientras veía la nube de polvo que marcaba la partida de Denton desvanecerse en el horizonte, una parte más sabia de ella susurraba que los hombres como Frank Denton no se rendían fácilmente.
La victoria de hoy había sido solo el primer movimiento en un juego mucho más peligroso. Shayla se acercó a Colt, sus ojos recorriendo las vendas visibles bajo la camisa del hombre más joven. Patrón. Necesita atención médica adecuada. ¿El doctor Morrison en el pueblo? No. Interrumpió Colt firmemente. Morrison es un buen hombre, pero en un pueblo pequeño. Los secretos son imposibles de mantener. Para mañana por la mañana, todo el condado sabría que estoy vivo y dónde estoy. ¿Y qué tiene de malo eso? Preguntó Silas. Es su tierra, su ganado. Tiene derecho a reclamar lo que es suyo. Colt miró hacia Cola, quien había estado escuchando en silencio mientras Rosie y Ellie se pegaban a sus faldas. Porque Denton no va a rendirse. Y la próxima vez que venga, no va a ser para conversar cortésmente. La realidad de sus palabras se instaló sobre ellos como una manta pesada. Coda sintió que su estómago se apretaba al comprender completamente en qué se había metido. No se trataba solo de un hombre herido recuperándose. Se trataba de una guerra por territorio, poder y supervivencia. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Silas. Cole se quedó en silencio por un largo momento, claramente luchando con pensamientos conflictivos. Finalmente se volvió hacia Cola. Deberían irse, tú y los niños, esta noche. Silas puede escoltarlos a San Antonio, o más lejos si es necesario. Tengo dinero suficiente para asegurar que estén cómodos, seguros. No. La palabra salió de Cola con más fuerza de la que había pretendido. Esta es mi casa. Cola, sé razonable. Soy perfectamente razonable. Interrumpió, sintiendo una chispa de la misma determinación férrea que la había llevado a sobrevivir 3 años de viudez. He pasado los últimos 3 años luchando por mantener unida a mi familia. No voy a huir ahora porque un matón con delusiones de grandeza haga amenazas. Rosie tiró de la falda de su madre. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese hombre estaba tan enojado? Cora se arrodilló junto a su hija, buscando las palabras correctas. ¿Cómo le explicaba a una niña de 10 años que el mundo de los adultos estaba lleno de hombres que tomaban lo que querían y mataban a quienes se interponían en su camino? Hay hombres malos que quieren lastimar al señor Colt, dijo finalmente. Pero no vamos a dejar que eso pase. Eli, que había permanecido callado durante toda la confrontación, se acercó a Colt. ¿Vas a irte? Preguntó con la voz pequeña. Colt se arrodilló para estar a la altura del niño, ignorando el dolor que el movimiento le causaba. No quiero irme, Eli. Pero tampoco quiero que tú o tu hermana o tu madre salgan heridos por mi culpa. Pero los hombres malos van a seguir siendo malos aunque te vayas. La pregunta, formulada con la lógica simple pero devastadora de un niño, cortó directo al corazón del asunto. Colt intercambió una mirada con Cora por encima de la cabeza del niño. Sí, admitió. Probablemente sí. Entonces mejor que te quedes, dijo Eli con la seriedad de alguien mucho mayor. Papá siempre decía que es mejor enfrentar los problemas que huir de ellos. Cora sintió que se le cerraba la garganta. Eli rara vez mencionaba a su padre. Y escuchado citar la sabiduría de Samuel en este momento, la llenó de una mezcla compleja de dolor y orgullo. Silas había estado observando el intercambio con expresión pensativa. El muchacho tiene razón, dijo finalmente. Denton no va a parar solo porque usted desaparezca de nuevo. Va a querer asegurarse de que esta vez esté realmente muerto. Y si piensa que la señora Bell sabe algo, no necesitó terminar la oración. Todos entendieron la implicación. Entonces nos quedamos, dijo Colt, poniéndose de pie. Pero necesitamos estar preparados. Silas, ¿cuántos hombres puedes traer? 3. Tal vez 4 que estén dispuestos a arriesgar sus vidas. Los demás tienen familias, niños. No se los puedo pedir. Es suficiente. Colt se volvió hacia Cora. Tu cabaña no es defendible. Demasiadas ventanas, demasiados ángulos de ataque. Necesitamos un plan mejor. Cora miró alrededor de su hogar, viendo por primera vez, no los rincones familiares donde había criado a sus hijos,
sino las vulnerabilidades tácticas que Colt había identificado inmediatamente. Hay un sótano, ofreció. Samuel lo construyó para tormentas. Es pequeño, pero sólido. Muéstramelo. Koda los llevó alrededor de la parte trasera de la cabaña, donde una puerta de madera gruesa se abría a una escalera que descendía hacia la oscuridad. El sótano era exactamente como había dicho. Pequeño, con paredes de piedra, y un techo lo suficientemente bajo como para que Colt tuviera que agacharse. Perfecto, murmuró, evaluando el espacio. Si las cosas se ponen feas, tú y los niños pueden esconderse aquí. Las paredes de piedra detendrán las balas. ¿Y tú qué harás? Los ojos de Colt se endurecieron. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Terminar esto. El resto del día pasó en una ráfaga de preparativos. Silas partió para reunir a los hombres en los que podía confiar, mientras Colt y Cora trabajaban para fortificar la cabaña lo mejor que podían. Movieron muebles para bloquear algunas ventanas. Prepararon agua y provisiones para el sótano, y revisaron cada arma disponible. La vieja escopeta de Samuel, la pistola elegante de Colt, y un rifle oxidado que había pertenecido al padre de Cora. Mientras trabajaban, Cora, hay hombres malos que quieren lastimar al señor Colt, dijo finalmente. Pero no vamos a dejar que eso pase. Eli, que había permanecido callado durante toda la confrontación, se acercó a Colt. ¿Vas a irte? Preguntó con la voz pequeña. Colt se arrodilló para estar a la altura del niño, ignorando el dolor que el movimiento le causaba. No quiero irme, Eli. Pero tampoco quiero que tú o tu hermana o tu madre salgan heridos por mi culpa. Pero los hombres malos van a seguir siendo malos aunque te vayas. La pregunta, formulada con la lógica simple pero devastadora de un niño, cortó directo al corazón del asunto. Colt intercambió una mirada con Cora por encima de la cabeza del niño. Sí, admitió. Probablemente sí. Entonces mejor que te quedes, dijo Eli con la seriedad de alguien mucho mayor. Papá siempre decía que es mejor enfrentar los problemas que huir de ellos. Cora sintió que se le cerraba la garganta. Eli rara vez mencionaba a su padre, y escuchado citar la sabiduría de Samuel en ese momento, la llenó de una mezcla compleja de dolor y orgullo. Sheila había estado observando el intercambio con expresión pensativa. El muchacho tiene razón, dijo finalmente. Denton no va a parar solo porque usted desaparezca de nuevo. Va a querer asegurarse de que esta vez esté realmente muerto. Y si piensa que la señora Bell sabe algo, no necesitó terminar la oración. Todos entendieron la implicación. Entonces nos quedamos, dijo Colt, poniéndose de pie. Pero necesitamos estar preparados. Silas, ¿cuántos hombres puedes traer? 3. Tal vez 4 que estén dispuestos a arriesgar sus vidas. Los demás tienen familias, niños. No se los Sheila había regresado con 3 hombres. Jack Morrison, un vaquero curtido de unos 40 años. Tom Hendricks, sorprendentemente el hijo del hombre para quien había trabajado Samuel. Y Miguel Santos, un joven mexicano-americano con ojos serios y manos rápidas. Estos son todos los que pude conseguir, reportó Silas. Pero son buenos hombres. Han estado trabajando para usted durante años. Colt saludó a cada hombre, y Cora pudo ver la lealtad genuina en sus rostros. Fuera cual fuera el tipo de patrón que había sido Colt Rawlins, había ganado algo más valioso que el miedo. Había ganado respeto. ¿Qué sabemos de los movimientos de Denton?, preguntó Colt. Se dirigió de vuelta al pueblo, reportó Jack. Pero sus hombres han estado haciendo preguntas, ofreciendo dinero por información sobre su paradero. ¿Cuántos hombres tiene? 6. Tal vez 8 pistoleros pagados. Más si cuenta a los trabajadores de su rancho. Pero la mayoría de esos son hombres decentes que no firmarían para cometer asesinatos. Colt asintió, claramente calculando las probabilidades. Esperarán hasta la noche, dijo finalmente. Denton es demasiado inteligente para atacar a plena luz del día donde los testigos puedan verlo. Como si hubiera conjurado las palabras, el sol comenzó su descenso hacia el horizonte.
pintando el cielo con tonos de naranja y rojo, que parecían presagiar la violencia que se avecinaba. Cora preparó la cena para todos, una simple comida de frijoles y pan de maíz, que se extendió entre 7 adultos y 2 niños. Pero mientras comían, había una camaradería en la mesa que no había sentido en años. Estos hombres habían elegido arriesgar sus vidas no por dinero o gloria, sino por lealtad, y por hacer lo correcto. Después de la cena, mientras los hombres revisaban sus armas una vez más, y hacían planes finales, Cora llevó a Doshi y Ellie al sótano para familiarizarlos con su refugio. Si escuchan disparos, les explicó, bajen aquí inmediatamente. Se abren la puerta y no salgan hasta que yo, o el señor Colt, vengan por ustedes. ¿Y si no vienen? Preguntó Doshi con la terrible practicidad de un niño. Cora vaciló. Luego decidió por la honestidad. Entonces esperan hasta que amanezca, y luego van al pueblo y buscan al sheriff Garrett. Él sabrá qué hacer. Ellie tomó su mano. No va a pasar nada malo, ¿verdad, mamá? Cora se arrodilló y abrazó a ambos niños. Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que no pase nada malo, prometió. Cuando regresó arriba, encontró a los hombres posicionándose alrededor de la cabaña. Colt estaba junto a la ventana principal, observando el camino que serpenteaba desde el pueblo. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Preguntó Cora. No mucho, respondió sin apartar la mirada de la ventana. Denton sabe que cada hora que espera me da más tiempo para sanar, para planear, para traer más hombres, como si hubiera estado escuchando sus palabras. El sonido de múltiples caballos acercándose flotó a través del aire nocturno. No era el galope urgente del día anterior, sino el paso controlado de hombres que sabían exactamente lo que venían a hacer. Ahí están, murmuró Shailers desde su posición junto a la puerta trasera. Colt se volvió hacia Cora. Ve al sótano. Ahora. No hasta que sepa que los niños están seguros. Cora. El primer disparo destrozó la ventana junto a la cabeza de Colt, enviando vidrios volando por toda la habitación. Cora gritó y se agachó, arrastrándose hacia la escalera que llevaba al sótano. Brawlings. La voz de Denton cortó la noche. Sal y enfréntame como un hombre. No hay necesidad de que mueran inocentes esta noche. La respuesta de Colt fue un disparo que astilló el poste de la cerca donde Denton se había refugiado. Ya moriste una vez, Frank, gritó de vuelta. Aparentemente no aprendiste la lección. Lo que siguió fue un intercambio brutal de disparos que convirtió la noche apacible en un infierno de fuego de armas y gritos. Cora se encontró presionada contra el piso del sótano con Percy y Ellie apretados contra ella, escuchando el horror que se desarrollaba arriba. Los disparos parecieron durar horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Luego, un silencio repentino y ominoso cayó sobre la cabaña. «Mamá», susurró Percy. Se acabó. Antes de que Cora pudiera responder, escucharon pasos pesados en el piso de arriba, moviéndose lentamente, deliberadamente. «Colt», llamó Cora suavemente. No hubo respuesta. Los pasos se detuvieron directamente encima de ellos, y luego una voz que no reconocía filtró a través de las tablas del piso. «Sabemos que están ahí abajo. Salgan ahora. Y nadie más tiene que morir esta noche». El corazón de Cora se hundió. Fuera lo que fuera que había pasado arriba, Denton había ganado. Y ahora ella y sus hijos estaban atrapados como ratas en una trampa de su propia construcción. Pero incluso mientras el terror helaba su sangre, una parte determinada de ella se negaba a rendirse. Samuel no se había rendido cuando el toro lo embistió. Colt no se había rendido cuando Denton lo traicionó. Y ella no se rendiría ahora. Lo que fuera que pasara a continuación, los Bell enfrentarían su destino juntos. Pero mientras Cora mantenía a Percy y Ellie pegados contra ella en la oscuridad del sótano, escuchando los pasos amenazantes arriba, una voz familiar cortó a través de su terror como un rayo de luz. «Denton, sal de ahí antes de que decida hacer esto de la manera difícil». Era Colt. Su voz sonaba tensa por el dolor pero definitivamente viva.
definitivamente feroz. Los pasos arriba se detuvieron abruptamente, seguidos por el sonido de alguien moviéndose rápidamente hacia la puerta. Luego, el ruido de una pelea. Golpes, gruñidos, el sonido de cuerpos chocando contra la pared. Coda. La voz de Goldberg sonó desde arriba. Están seguros, pueden subir. Pero Coda había aprendido a ser cautelosa. Se acercó a la puerta del sótano, pero no la abrió completamente. Gold, ¿eres realmente tú? Soy yo, respondió, y había algo en su tono que la tranquilizó. Tengo a uno de los hombres de Denton aquí. Los demás huyeron cuando Silas y Miguel llegaron desde atrás. Lentamente, Coda abrió la puerta y subió las escaleras, con Percy y él ahí pegados a sus faldas. Lo que encontró arriba la llenó de alivio y horror a la vez. Gold estaba de pie junto a la mesa, sangrando de una nueva herida en el brazo, pero muy vivo. Jack Morrison yacía inconsciente en una esquina, pero su pecho subía y bajaba regularmente. Un hombre que no reconocía estaba atado en una silla, con Tom Hendricks apuntándole con un rifle. ¿Dónde están Silas y Miguel?, preguntó Coda. Persiguiendo a los que huyeron, respondió Gold. Denton se les arregló para escapar el cobarde. Dejó a sus hombres para que murieran mientras él se escabullía. Miró al hombre atado, cuyos ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y desafío. Este decidió quedarse para terminar el trabajo. Por suerte para nosotros, no es tan bueno en peleas cuerpo a cuerpo como con una pistola. Coda se acercó para examinar la herida de Gold. Necesitas que te cure eso. Puede esperar, dijo Gold, aunque ella podía ver que le dolía. Primero necesitamos decidir qué hacer con nuestro invitado aquí. El pistolero habló por primera vez, su voz áspera por la pelea. No les voy a decir nada. No necesitas decir nada, respondió Colt tranquilamente. Ya sabemos lo que Denton está planeando. La pregunta es si quieres ser parte de ello cuando el sheriff Garrett llegue mañana por la mañana. Los ojos del hombre se ensancharon ligeramente. El sheriff. Enviamos palabra al pueblo antes de que comenzara el tiroteo. Mintió Colt suavemente. Debería estar aquí con un grupo de hombres para el amanecer. Por supuesto, eso te da una opción. Puedes quedarte aquí y explicarle por qué estabas disparando contra una viuda y sus hijos. O puedes tomar tu caballo y estar en el siguiente condado para cuando salga el sol. El hombre consideró esto durante un largo momento, claramente sopesando sus opciones. Si me desatas. Si te desato. Tienes 5 minutos para desaparecer antes de que cambie de opinión y decida entregarte al sheriff de todas maneras. Tom comenzó a protestar, pero Gold lo detuvo con una mirada. Algunas veces, mostrar misericordia es más fuerte que buscar venganza. Desató al hombre, quien se frotó las muñecas y miró alrededor del grupo con evidente desconcierto. Claramente, había esperado una ejecución sumaria, no una oportunidad de escapar. Bowlings. ¿Por qué? Porque no soy Frank Denton, respondió Gold simplemente. Y porque quiero que vayas de vuelta y le digas exactamente lo que viste aquí esta noche. El hombre asintió lentamente, recogió su sombrero del suelo y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. Para que lo sepa, algunos de nosotros nunca estuvimos cómodos con esto. Atacar a una mujer y niños, eso no está bien. Lo sé, dijo Gold. Por eso te estoy dejando ir. Después de que el hombre se fuera, Silas y Miguel regresaron, reportando que habían perseguido a los atacantes restantes hasta el límite del pueblo, antes de dejarlos ir. ¿Denton?, preguntó Gold. Se escapó, admitió Silas con disgusto. Cabalgó hacia su rancho como si el mismísimo diablo lo estuviera persiguiendo. Gold asintió, claramente no sorprendido. Va a reagruparse. Va a intentar algo diferente la próxima vez. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Coda. No podemos vivir así, siempre esperando el próximo ataque. Cole la miró durante un largo momento, y ella pudo ver que había llegado a una decisión. Nos vamos, mañana por la mañana. Todos nosotros. ¿A dónde?,
Preguntó Doshi, que había estado escuchando en silencio. ¿A casa?, respondió Gold. Al rancho Rawlins. La declaración colgó en el aire como un desafío al destino mismo. Cora sintió una mezcla de emoción y terror ante la audacia de la proposición. Gold, si vamos allí, será una guerra abierta. Denton no va a simplemente retroceder. No va a retroceder de todas maneras, respondió Gold. Al menos en mi rancho. Tengo territorio familiar, empleados leales y recursos que no tengo aquí. Se acercó a ella, ignorando la mirada curiosa de los otros hombres. Además, dijo más suavemente, es hora de que reclame no solo mi tierra, sino mi vida. Y esa vida incluye a ustedes, si me lo permiten. Cora sintió que se le aceleraba el corazón. Había implicaciones en sus palabras que iban mucho más allá de simplemente buscar refugio. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que he encontrado algo más valioso que todo el ganado y la tierra en Texas, respondió Gold. He encontrado una familia. Y no voy a dejar que Frank Denton me quite eso también. Ellie se acercó y tiró de la manga de Gold. ¿Eso significa que vas a ser nuestro papá? La pregunta, hecha con la honestidad directa de un niño, hizo que el aire se espesara con expectación. Gold se arrodilló para estar a la altura del niño. ¿Te gustaría que fuera tu papá? Ellie asintió solemnemente. Mamá ha estado triste durante mucho tiempo, pero desde que llegaste, sonríe más. Gold miró hacia Cora, quien sintió que se le coloraban las mejillas. ¿Es eso cierto? Cora luchó por encontrar las palabras. ¿Cómo admitía que en el espacio de una semana este hombre había despertado sentimientos que había pensado que habían muerto con Samuel? ¿Cómo explicaba que por primera vez en 3 años, cuando pensaba en el futuro, no veía solo supervivencia sino posibilidad? Tal vez, admitió finalmente. La sonrisa que cruzó el rostro de Gold fue como el sol saliendo después de una tormenta. Entonces está decidido. Nos vamos al rancho mañana. Los preparativos para la partida comenzaron antes del amanecer. No tenían mucho que empacar. La pobreza de Cora significaba que sus posesiones materiales podían caber en 2 sacos de arpillera. Pero había memorias en cada rincón de la pequeña cabaña, ecos de Samuel y de los años de lucha que habían forjado su carácter. ¿Estás segura de esto?, preguntó Doshi mientras empacaba sus pocas pertenencias. ¿De dejar nuestra casa? Cora miró alrededor de la habitación donde había dado a luz a Ellie, donde había llorado la muerte de Samuel, donde había encontrado fuerzas que nunca supo que tenía. A veces, mi niña, tienes que dejar un lugar para encontrar tu verdadero hogar. El viaje al rancho Rawlins tomó la mayor parte del día. Cabalgaron en formación protectora, con Sheila explorando adelante y Miguel cubriéndoles la retaguardia. Cora montaba un caballo mano suave, que Gold había insistido en traer para ella, con Ellie sentado delante de ella, y Rosie compartiendo la montura de Tom. Mientras viajaban, Gold le contó sobre el rancho. Había heredado la tierra de su padre, pero había pasado los últimos 10 años expandiéndola hasta convertirla en una de las operaciones ganaderas más grandes de Texas. Tenía más de 30 empleados permanentes, miles de cabezas de ganado, y una casa que, según sus palabras, tenía suficiente espacio para una familia grande. ¿Una familia grande?, preguntó Cora, arqueando una ceja. Gold se sonrojó ligeramente. Bueno, siempre pensé que algún día, es decir, si tú quisieras, podríamos que, señor Rawlins, llenarlo de risas, terminó finalmente. Y había algo tan esperanzado en su voz que hizo que el corazón de Cora se apretara. Fue a media tarde cuando finalmente vieron el rancho Rawlins extenderse ante ellos. Cora había escuchado descripciones de la propiedad, pero nada la había preparado para la realidad. La casa principal era una estructura imponente de 2 pisos, con un porche que se extendía por todo el frente. Había varios edificios más pequeños, malacas para los trabajadores, un granero masivo, corrales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero lo que más le impresionó
Fue la actividad. Incluso a distancia. Podía ver hombres trabajando, caballos moviéndose. La sensación de un lugar que estaba completamente vivo y funcional. Es hermoso, susurró Toshi. Es grande, agregó Iri, claramente intimidado por la escala. Mientras se acercaban, los trabajadores comenzaron a salir de los edificios, sus rostros iluminándose con alivio y alegría al ver a su patrón. Un hombre mayor con cabello blanco y una sonrisa amplia se acercó corriendo. Señor Rawlins, por el amor de Dios, pensamos que estaba muerto. Estuve cerca, Henry, respondió Gold, desmontando y siendo inmediatamente rodeado por sus empleados. Pero estoy de vuelta. Y tengo algunas personas especiales que quiero que conozcan. Ayudó a Cora a bajar de su caballo. Luego llamó la atención de todos. Esta es la señora Cora Bell y sus hijos, Rosie y Ellie. La señora Bell me salvó la vida. Y ahora van a ser parte de nuestra familia aquí en el rancho. Los murmullos de aprobación y bienvenida llenaron el aire. Pero Cora pudo ver también algunas miradas curiosas y especulativas. Sabía que habría preguntas, chismes, juicios sobre la velocidad con la que había sucedido todo. Pero mientras Gold la guiaba hacia la casa principal, su mano firme en su espalda, se dio cuenta de que no le importaba. Por primera vez en años, se sentía como si hubiera llegado a donde pertenecía. La casa era aún más impresionante por dentro. Había muebles reales en lugar de cajas convertidas en sillas, alfombras en los pisos, ventanas con vidrio real, en lugar de pergamino engrasado. Rosie y Ellie caminaron por las habitaciones con ojos muy abiertos, tocando cuidadosamente las superficies como si tuvieran miedo de romper algo. Esta será su habitación, dijo Gold, abriendo la puerta a una habitación espaciosa con 2 camas separadas. Y Cora, si te parece bien, pensé que podrías tomar la habitación principal. ¿Dónde vas a dormir tú?, preguntó ella. Hay una habitación de invitados. Estará bien por ahora. Las palabras por ahora colgaron entre ellos, cargadas de promesas futuras. Esa noche, después de que los niños se hubieran acostado y la casa se hubiera tranquilizado, Cora y Gold se sentaron en el porche frontal, observando las estrellas. El aire era más fresco aquí, sin el olor a desesperación que había impregnado su vieja cabaña. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Gold. Cora consideró la pregunta. Una semana atrás, su mayor preocupación había sido encontrar suficientes raíces para la cena. Ahora estaba sentada en el porche de una mansión, planeando una nueva vida con un hombre que apenas conocía, pero que había llegado a significar todo para ella. No, dijo finalmente. Ningún arrepentimiento. Bien. Colt tomó su mano. Porque mañana va a ser interesante. Denton va a hacer su movimiento, y necesitamos estar listos. Cora apretó su mano. Estaremos listos. En la distancia, un coyote aulló, un sonido salvaje que habló de la vastedad del territorio que ahora llamaban hogar. Pero por primera vez en años, Cora no sintió miedo ante lo desconocido que se acercaba. Todo había llevado a ese momento. La pérdida, la lucha, las decisiones imposibles que habían forjado su carácter. Ahora, sentada bajo las estrellas de Texas con la mano de Gold en la suya, se dio cuenta de que estaba lista para cualquier cosa que el mañana pudiera traer. La guerra con Denton aún no había terminado, pero ya no estaba luchando sola. Tenía una familia que había elegido, y que la había elegido a ella. Y eso, se dio cuenta, valía cualquier riesgo. Henry, el capataz, apareció en el porche antes de que el sol se asomara completamente por el horizonte. Señor Rawlins, gritó, claramente agitado. Hay un grupo grande cabalgando desde el pueblo. Tal vez 20 hombres, y el sheriff Garrett está con ellos. Gold se puso de pie inmediatamente, su expresión endureciéndose. Denton está con ellos, señor, cabalgando junto al sheriff como si fuera su mejor amigo. Cora sintió que se le helaba la sangre. Habían encontrado seguridad en el rancho, pero claramente Denton
Había decidido usar la ley para conseguir lo que la violencia no había logrado. Despierta a Silas y los demás, ordenó Colt. Pero que nadie haga movimientos agresivos. Si el sheriff viene, vamos a manejar esto correctamente. Media hora después, el grupo se detuvo frente de la casa principal. El sheriff Garrett era un hombre de mediana edad con bigote gris y ojos que habían visto demasiadas cosas malas. Detrás de él, cabalgaba Frank Denton, flanqueado por al menos 15 hombres armados. «Buenos días, Colt», dijo el sheriff, desmontando lentamente. «Me alegra ver que los reportes de tu muerte fueron exagerados». «Buenos días, sheriff», respondió Colt, bajando los escalones del porche con Cora y los niños detrás de él. «¿A qué debo el honor de su visita?» Denton se adelantó, su rostro una máscara de indignación justificada. «Sheriff, este hombre ha estado escondiéndose como un cobarde mientras yo cuidaba sus propiedades. Ahora regresa con acusaciones salvajes de traición y asesinato intentado». «¿Es eso cierto, Colt?», preguntó el sheriff. «¿Estás acusando a Frank de intentar matarte?» Colt sacó los papeles que había guardado desde la confrontación en la cabaña de Cora. «No solo lo acuso, sheriff. Tengo pruebas». Garrett examinó los documentos, su expresión volviéndose más sombría con cada línea que leía. «Estos parecen ser contratos para la venta de tu tierra, Colt, con la firma de Frank. Contratos que firmó pensando que yo estaba muerto», explicó Colt. «Después de que él y sus hombres me emboscaran y me dejaran por muerto cerca del río seco». «Eso es una mentira», protestó Denton. «Tuve un accidente de caza. Todo el pueblo lo sabe». «Todo el pueblo sabe lo que tú les dijiste», corrigió Colt. «Pero yo estoy aquí, vivo, y tengo testigos de tu ataque a la cabaña de la señora Bell anoche». El sheriff miró a Cora, notándola realmente por primera vez. «Señora Bell, ¿puede confirmar esto?» Cora dio un paso adelante, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Un mes atrás, habría estado demasiado intimidada para hablar ante tal audiencia. Pero las semanas con Colt le habían devuelto algo que había perdido: su voz. «Puedo, sheriff. El señor Denton vino a mi propiedad ayer, amenazándome a mí y a mis hijos para que reveláramos dónde estaba el señor Rawlins. Anoche, él y sus hombres atacaron mi hogar con armas, poniendo en peligro a niños inocentes». Un murmullo se extendió por el grupo de espectadores. Varios de los empleados del rancho habían salido para presenciar la confrontación, y podía ver en sus rostros que sus palabras estaban teniendo efecto. Denton, sin embargo, no se iba a rendir fácilmente. «Sheriff, esta mujer claramente ha sido seducida por las mentiras de Rawlins. Mírela, una viuda pobre, desesperada por aferrarse a cualquier hombre que le ofrezca seguridad. ¿Va a tomar su palabra sobre la mía?». La implicación insultante hizo que la sangre de Cora hirviera. Pero antes de que pudiera responder, Colt dio un paso adelante. «Ten cuidado, Frank. Estás hablando de la mujer que voy a desposar». Las palabras cayeron como un rayo. Cora sintió que se le cortaba la respiración, aunque parte de ella había estado esperando esto desde la noche anterior. Rosie soltó un grito ahogado de alegría, mientras Eli se aferró más fuerte a la falda de su madre. «¿Es eso cierto, señora Bell?», preguntó el sheriff. Cora miró a Colt, viendo en sus ojos una pregunta silenciosa. Estaba dispuesta a hacer esa declaración pública. Estaba lista para unir su destino al suyo completamente. «Es cierto», dijo, su voz firme. «El señor Rawlins me ha pedido que me case con él, y he aceptado». El sheriff asintió, pero Denton no había terminado. «Muy conveniente», dijo con desprecio. «Una alianza sellada con matrimonio para proteger mentiras mutuas». «Cuidado, Frank», advirtió Colt, su voz bajando peligrosamente. «Hay límites a lo que voy a tolerar, incluso frente al sheriff». «¿O qué?», desafió Denton. «¿Vas a dispararme por la espalda como un cobarde, igual que afirmas que hice yo?». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Cora pudo ver que Colt estaba luchando con su temperamento,
pero también vio el momento en que tomó una decisión que cambiaría todo. No, dijo finalmente. Voy a darte la oportunidad que nunca me diste a mí. Un duelo justo, al amanecer mañana. Aquí, frente al pueblo. El ganador toma todo. La tierra, la verdad, el futuro. El sheriff inmediatamente protestó. Colt. Los duelos son ilegales en Texas. Entonces llámelo una competencia de tiro. Respondió Colt. Dos hombres de negocios resolviendo una disputa de la manera tradicional. Sin interferencia de la ley, a menos que alguien viole las reglas. Denton sonrió, y Cora pudo ver la confianza maliciosa en su expresión. Acepto. Pero cuando gane, quiero que sea claro que no solo estoy reclamando la tierra. Estoy probando mi inocencia ante todo el condado. Y cuando yo gane, respondió Gold, quiero que sea claro que Frank Denton es un traidor y un ladrón que no merece el aire que respira. El sheriff suspiró pesadamente. Si van a hacer esto, se hará correctamente. Reglas estándar de duelo. 20 pasos, un disparo cada uno. Médico presente. Y que Dios tenga misericordia de ambos. Esa noche, la casa del rancho se llenó de una tensión silenciosa. Los niños habían sido enviados a la cama temprano, aunque Cora podía escuchar a Rosie llorando suavemente en su habitación. Ellie había preguntado directamente si Colt iba a morir, y no había sido fácil darle una respuesta que fuera honesta, pero no aterrorizante. Cora encontró a Colt en su estudio, limpiando meticulosamente su pistola. Las líneas de concentración en su rostro la tranquilizaron. Este no era un hombre que fuera al combate sin preparación. ¿Estás seguro de esto? Preguntó, aunque sabía que la decisión ya estaba tomada. Es la única manera, respondió sin levantar la vista de su arma. Frank nunca va a parar. Siempre va a estar ahí, en las sombras, esperando otra oportunidad. Esto lo termina, de una manera u otra. Cora se acercó y puso su mano sobre la suya. Tengo miedo. Yo también, admitió Colt, finalmente mirándola. Pero no de Denton. Tengo miedo de haberte encontrado solo para perderte. No me vas a perder, dijo Cora con una fiereza que la sorprendió. Vamos a salir de esto juntos, y vamos a construir la vida que merecemos. Colt tomó su rostro entre sus manos. ¿Realmente te casarías conmigo, Cora? Incluso si salgo de esto vivo pero arruinado. Especialmente entonces, respondió. He sido pobre antes. Sé cómo sobrevivir con amor y determinación. Lo que no sé es cómo vivir sin ti, ahora que te he encontrado. Se besaron entonces. Un beso que sabía a promesas y posibilidades. A todo lo que habían encontrado el uno en el otro. Y todo lo que esperaban construir juntos. El amanecer llegó demasiado pronto, y demasiado lento. Cora había dormido poco, levantándose varias veces para verificar que Colt aún estuviera respirando en la habitación de invitados. Cuando finalmente salió el sol, media población del condado ya se había reunido en el campo frente a la casa principal. El doctor Morrison había venido desde el pueblo, su maletín médico en mano y expresión sombría. El sheriff Garrett actuaba como árbitro oficial, midiendo los pasos y explicando las reglas una vez más. Cora se quedó en el porche con Rosie y Ellie, quienes habían insistido en presenciar el evento a pesar de sus intentos de mantenerlos adentro. Silas y los otros empleados leales del rancho formaron un semicírculo de apoyo detrás de ellos. ¿Listo, Colt?, preguntó el sheriff. Colt asintió, pero antes de tomar su posición, se acercó al porche, subió los escalones y tomó las manos de Cora. Sin importar lo que pase, murmuró lo suficientemente bajo como para que solo ella pudiera escuchar. Quiero que sepas que estos han sido los mejores días de mi vida. No te despidas de mí, respondió Cora firmemente. Regresa a mí, regresa a nosotros. Ellie corrió hacia Colt y le extendió algo pequeño. Un botón del viejo abrigo de Samuel entrelazado con un clavo de herradura. Rosie dijo que esto te traería suerte, murmuró el niño. Colt se arrodilló y abrazó al niño. Gracias, hijo. Lo llevaré cerca de mi corazón.
Luego se dirigió al centro del campo, donde Denton ya estaba esperando. Los dos hombres se colocaron espalda, con el sheriff contando los pasos. 1, 2, 3. Cora contuvo la respiración, su mano encontrando las de Rosie y Ellie. 18, 19, 20. Vuélvanse. Ambos hombres se giraron, las pistolas alzándose. Por un momento que se sintió como eternidad, se miraron a través del espacio que los separaba. Denton disparó primero. Colt se tambaleó, su mano izquierda moviéndose instintivamente hacia su costado, pero no cayó. Con movimiento deliberado, alzó su propia pistola. El disparo de Colt resonó a través del aire matutino como el juicio final. Denton se desplomó. El doctor Morrison corrió hacia ambos hombres. Después de lo que se sintió como horas, pero fueron probablemente minutos, se levantó y gritó: Denton está muerto. Rawlins está herido, pero va a vivir. El rugido de aprobación de los empleados del rancho se mezcló con el grito de alegría de Rosie. Cora corrió hacia Colt, quien estaba siendo ayudado a sentarse por Silas. ¿Estás bien?, preguntó, arrodillándose junto a él. Estaré bien, respondió, haciendo una mueca por el dolor. La bala apenas me rozó. Denton siempre fue un mal tirador cuando estaba nervioso. El sheriff se acercó, claramente aliviado de que el asunto hubiera terminado. Esto se hace oficialmente. Frank Denton está muerto, y todas las acusaciones contra él quedan confirmadas por el resultado del duelo. Colt Rawlins es oficialmente exonerado de cualquier irregularidad. Los meses que siguieron pasaron en una ráfaga de cambios y nueva felicidad. La boda de Colt y Cora se celebró en el rancho un mes después del duelo, con todo el condado invitado. Fue una celebración que se habló durante años. La viuda pobre que se había casado con el hombre más rico del territorio. No por conveniencia, sino por amor genuino que todos podían ver cada vez que se miraban. Rosie floreció en su nueva vida, su curiosidad natural encontrando infinitas oportunidades de exploración en la vastedad del rancho. Ellie perdió gradualmente su silencio cauteloso, especialmente después de que Colt lo adoptara formalmente junto con su hermana, dándoles el apellido Rawlins y un futuro seguro. Pero fue una tarde de otoño, 6 meses después de la boda, cuando Cora se dio cuenta de lo completamente que había cambiado su vida. Estaba sentada en el porche frontal, cosiendo una camisa pequeña, cuando Colt llegó del campo. ¿Una camisa nueva para Ellie?, preguntó, sentándose junto a ella. No, respondió Cora, sonriendo con un secreto que había estado guardando durante semanas. Para nuestro hijo. Colt se quedó inmóvil por un momento completo antes de que las implicaciones de sus palabras se registraran completamente. Nuestro. Para la primavera, confirmó Cora. El doctor Morrison dice que todo va bien. La alegría que iluminó el rostro de Colt fue como ver el amanecer después de la noche más larga. La tomó en sus brazos, girándola hasta que rió por pura felicidad. Rosie, Ellie, gritó. Vengan aquí, su madre tiene noticias. Cuando los niños salieron corriendo, Colt los reunió a todos en un abrazo familiar. Van a tener un hermano pequeño, anunció. Los gritos de alegría se pudieron escuchar hasta los corrales, donde los trabajadores del rancho sonrieron conociendo. El patrón había encontrado su felicidad, y todos en el rancho Rawlins eran mejores por ello. Esa noche, mientras se preparaban para dormir en la habitación principal que ahora compartían, Cora se quedó junto a la ventana, mirando las tierras que se extendían hasta el horizonte. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Colt, repitiendo la pregunta que le había hecho aquella primera noche en el rancho. Cora pensó en la pequeña cabaña donde había luchado por sobrevivir, en los días cuando su mayor ambición había sido simplemente llegar al siguiente. Pensó en el hombre herido que había encontrado junto al río, en la decisión de arriesgar todo por un extraño. Ninguno, dijo, volviéndose hacia él. Ni uno solo.
Colt la atrajo hacia él. Y mientras se instalaban para dormir, Koda pudo escuchar los sonidos nocturnos del rancho. El viento susurrando a través de la hierba, el mugido distante del ganado, la brisa suave de Rosie y Ellie desde su habitación mientras conspiraban sobre alguna nueva aventura. Había encontrado más que amor. Había encontrado hogar. No el lugar donde había nacido o donde había sobrevivido, sino el lugar donde pertenecía. La puerta del rancho Rawlings se había abierto para ella, y había entrado para encontrar no solo refugio, sino propósito, familia, y un futuro lleno de posibilidades infinitas. Afuera, las estrellas de Texas brillaban sobre la tierra que ahora era suya, testigos silenciosos de una historia de amor que había comenzado con un acto de compasión y había florecido en algo lo suficientemente fuerte como para cambiar vidas para siempre. La puerta estaba abierta. Colt, Koda, Rosie, Ellie y el bebé que vendría habían cruzado el umbral juntos, hacia una vida que ninguno de ellos había osado imaginar, pero que todos habían ayudado a crear. Y vivieron, no felices para siempre en la manera de los cuentos de hadas, sino con la felicidad real y complicada de las personas que eligen el amor cada día, que construyen familias con intención y cuidado, y que entienden que las mejores cosas de la vida vienen no del destino, sino de la decisión valiente de abrir el corazón cuando importa más. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.